El KC-390 Millennium no es solo un avión. Es el intento más ambicioso de Brasil por desafiar a gigantes como Estados Unidos y Europa en el cielo. Diseñado para reemplazar al legendario Hércules, este coloso no nació en un laboratorio de potencias tradicionales, sino en Sudamérica, y llegó con la promesa de velocidad, potencia y una independencia tecnológica que podía cambiar el equilibrio militar. Pero aquí surge la pregunta inevitable: ¿es realmente el sucesor que el mundo necesita? Una apuesta demasiado arriesgada que puede costar más de lo que parece. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Brasil es un país de dimensiones continentales, con fronteras que superan los 16.000 kilómetros y territorios donde la selva amazónica se impone como un muro natural. La logística aérea siempre fue vital para mantener la soberanía y garantizar la presencia del Estado en las regiones más remotas. Durante décadas, el C-130 Hércules de origen estadounidense cumplió ese rol con eficacia, transportando tropas, vehículos, suministros y llevando ayuda humanitaria donde no había otra forma de llegar. Sin embargo, el tiempo no perdona ni siquiera a las máquinas más legendarias. Para los años 2000, los Hércules de la Fuerza Aérea Brasileña empezaban a mostrar desgaste, con sistemas obsoletos, altos costos de mantenimiento y limitaciones frente a los desafíos modernos. El problema era evidente. El Hércules, aunque confiable, había sido diseñado en la década de 1950. Su velocidad máxima rondaba los 650 km por hora, y su capacidad de carga en las versiones más extendidas apenas superaba las 20 toneladas. Además, la dependencia tecnológica de Estados Unidos implicaba que cualquier actualización o mantenimiento profundo debía negociarse bajo condiciones externas, limitando la autonomía de Brasil. La pregunta surgía con fuerza: ¿cómo podría un país que aspiraba a mayor protagonismo internacional depender de un avión que no solo era viejo, sino también extranjero? Fue en ese contexto que Embraer, el gigante brasileño de la aviación comercial, dio un paso audaz. La empresa ya tenía reconocimiento mundial gracias a sus aviones regionales, pero incursionar en el segmento de transporte militar significaba un desafío de dimensiones completamente distintas. En 2006, el gobierno brasileño aprobó oficialmente el inicio del proyecto que más tarde sería conocido como KC-390. El objetivo era claro: desarrollar un avión de transporte militar táctico y logístico que superara al Hércules en velocidad, autonomía y modernidad, y que al mismo tiempo representara la independencia tecnológica de Brasil. La apuesta era arriesgada. Si fallaba, el país perdería miles de millones y décadas de credibilidad. Si triunfaba, Brasil entraría a un selecto club de naciones capaces de diseñar aviones militares estratégicos. El diseño comenzó a gestarse con una premisa central: debía ser más rápido y más flexible que el Hércules. Para ello, se optó por motores turbofan en lugar de turbohélices. Embraer eligió los IAEV 2500C5, derivados de la aviación comercial, que otorgaban un empuje combinado de 278 kN y permitían alcanzar velocidades de hasta 870 km por hora. Esa decisión marcó un antes y un después, porque significaba que el KC-390 sería el avión de transporte táctico más veloz del mundo. Su alcance también se amplió. Podía volar 2.730 kilómetros con carga máxima y hasta 6.000 kilómetros en vuelos ferry sin carga, cubriendo distancias vitales para un país del tamaño de Brasil. La capacidad de carga fue otro salto significativo. Con 26 toneladas, el KC-390 podía transportar blindados Guarani 6X6, helicópteros ligeros, artillería y hasta 80 soldados totalmente equipados. A diferencia del Hércules, diseñado para cargas más livianas, el Millennium ofrecía mayor versatilidad. Su rampa trasera de carga fue reforzada para operaciones rápidas, y su cabina presurizada permitía misiones de paracaidismo y evacuación médica con hasta 74 camillas y personal sanitario. El mundo observaba con cierto escepticismo. ¿Podría un avión brasileño realmente superar al ícono estadounidense que dominaba los cielos desde hacía más de medio siglo?
La construcción del KC-390 reflejaba una filosofía moderna. Con fuselaje de aluminio y secciones de materiales compuestos, Embraer logró reducir peso sin comprometer la resistencia. Su tren de aterrizaje reforzado estaba diseñado para operar en pistas no preparadas, desde la selva amazónica hasta terrenos desérticos, lo que garantizaba una flexibilidad esencial en operaciones militares y humanitarias. La cabina incorporó aviónica Rockwell Collins ProLine Fusion, con pantallas multifunción digitales y sistemas de control fly-by-wire, una tecnología que proporcionaba mayor precisión y seguridad al vuelo. El primer prototipo voló en 2015, y con el Brasil entraba en una nueva era. La presentación no fue solo un acto técnico, sino político. Demostraba al mundo que un país emergente podía construir un avión que rivalizara con modelos europeos y estadounidenses. Los resultados iniciales sorprendieron. En maniobras de despliegue rápido, el KC-390 mostró no solo velocidad, sino también estabilidad en turbulencias severas, algo confirmado luego por pilotos de prueba de la Fuerza Aérea Brasileña. La producción, sin embargo, avanzó más lentamente de lo esperado. Hasta 2024 se habían fabricado cerca de 10 unidades, todas en operación con la Fuerza Aérea Brasileña, mientras el contrato original contemplaba 28. Las razones fueron varias: dificultades de financiamiento, restricciones presupuestarias y la necesidad de adaptar el avión a las demandas de compradores internacionales. Aún así, el KC-390 comenzó a llamar la atención fuera de Brasil. Portugal, Hungría, Países Bajos, República Checa y Austria se convirtieron en clientes, marcando un hecho histórico. Un avión latinoamericano siendo adquirido por países miembros de la OTAN. Ese logro, sin embargo, no llegó sin polémica. En Portugal, la compra del KC-390 desató un intenso debate político. Se cuestionó si el país debía invertir en un avión brasileño en lugar de optar por modelos consolidados como el C-130J o el A400M europeo. Hubo acusaciones de presiones diplomáticas y críticas sobre los costos asociados, aunque finalmente el contrato siguió adelante. La tensión quedó latente. ¿Era una apuesta estratégica inteligente o un riesgo que podría salir muy caro a futuro? Los testimonios de los pilotos que lo han volado refuerzan la imagen de modernidad del Millennium. El coronel aviador Renato Alves, de la Fuerza Aérea Brasileña, destacó en entrevistas que el KC-390 responde como un avión comercial de última generación, pero con la fuerza de un carguero militar. Otro piloto, el mayor Ricardo Costa, resaltó que la velocidad y capacidad de reacción nos permiten hacer en horas lo que antes llevaba días. Estas voces reflejan una realidad. Más allá de la política y la economía, los pilotos confían en la máquina que tienen en sus manos. Hasta el momento, el KC-390 no ha sido empleado en combates directos. Su participación se ha concentrado en operaciones de ayuda humanitaria, transporte de insumos durante la pandemia de COVID-19 y misiones de entrenamiento multinacional con países aliados. En 2019, uno de los hitos fue su despliegue para llevar toneladas de alimentos y medicinas a regiones del Amazonas aisladas por inundaciones. Aunque su bautizo de fuego militar aún no ha llegado, sus capacidades han quedado demostradas en escenarios de crisis. La incógnita persiste. ¿Qué ocurrirá cuando el KC-390 enfrente por primera vez una misión de guerra real? Hoy, el Millennium se encuentra en una posición dual. Por un lado, es el avión de transporte militar más avanzado de América Latina, con una combinación única de velocidad, carga y tecnología. Por otro, enfrenta el reto de consolidarse en un mercado dominado por gigantes con décadas de ventaja. Sus fortalezas son claras: costos operativos más bajos, cabina moderna, rapidez y mayor capacidad de carga que el Hércules. Sus debilidades también pesan: producción limitada, falta de infraestructura global de soporte y una experiencia aún corta en operaciones internacionales. El KC-390 Millennium es, en esencia, la demostración de que Brasil podía mirar de frente a las potencias tradicionales de la aviación militar. Su desarrollo no solo respondió a una necesidad logística, sino que también fue un manifiesto tecnológico. La ingeniería detrás de este avión es lo que lo diferencia, y en este terreno Embraer no buscó copiar al Hércules ni a la 400M. Buscó innovar en cada aspecto posible.
La primera gran diferencia radica en los motores. Mientras la mayoría de aviones de transporte táctico como el C-130J utilizan turbohélices, Embraer apostó por los turbofan EAV 2500C5. Cada uno de estos motores genera 139 kN de empuje, lo que en conjunto le da al KC390 una capacidad de aceleración y velocidad máxima de 870 km por hora, frente a los aproximadamente 650 km por hora del Hércules. Este salto no es menor. Significa que el Millennium puede realizar misiones en menos tiempo, reduciendo la exposición de las tripulaciones en zonas hostiles y aumentando la rotación de vuelos en operaciones humanitarias o militares. La duda que generó en sus inicios fue clara. ¿Un avión tan veloz mantendría la resistencia y robustez que caracterizan a los transportes militares? La respuesta, según pilotos y pruebas operativas, ha sido positiva. Otro punto crucial es la cabina. Equipado con la aviónica Rockwell Collins ProLine Fusion, el KC390 ofrece 5 grandes pantallas digitales multifunción, controles fly-by-wire de última generación y sistemas de navegación avanzados. Esto coloca al avión en un estándar tecnológico mucho más cercano al de un jet comercial moderno que al de los transportes militares tradicionales. En comparación, el C-130J, aunque modernizado, aún conserva parte de la lógica de operación analógica que hereda de sus versiones originales. El A400M europeo sí cuenta con aviónica avanzada, pero su costo y complejidad lo colocan en otra categoría, casi el doble de precio por unidad en comparación con el KC390. La construcción del Millennium también refleja una ingeniería pragmática. El fuselaje se compone de aleaciones de aluminio reforzadas con materiales compuestos en áreas críticas, logrando una estructura ligera pero resistente. El tren de aterrizaje, diseñado para soportar más de 30 toneladas de peso bruto, fue probado en pistas de tierra, barro y superficies no preparadas, lo que confirma su capacidad para operar en los terrenos más exigentes. Su bodega de carga, de 18,5 metros de largo, está equipada con un sistema de rodillos y rieles que permite transportar desde palets estándar OTAN hasta vehículos blindados Guaraní 6X6. En cuanto a costos operativos, Embraer calculó que el KC390 reduce entre un 15% y un 20% los gastos en comparación con el C-130J. Esto se debe a sus motores comerciales, que ya tienen un ecosistema de mantenimiento global, y a la eficiencia en consumo de combustible por tonelada transportada. El A400M, en contraste, tiene costos significativamente más altos debido a su mayor tamaño, complejidad y menor volumen de producción. Para países con presupuestos limitados, esta diferencia representa una ventaja estratégica. No es lo mismo mantener 5 Hércules que 3 KC390, si los brasileños pueden cumplir más misiones en menos tiempo y con menos gasto. En el plano comparativo, los pros y contras son evidentes. El KC390 ofrece más velocidad, mayor capacidad de carga en relación con su tamaño, costos de operación más bajos y una cabina de última generación. Sus contras están en la escala de producción y soporte. Mientras Lockheed Martin ofrece una red global de repuestos y mantenimiento para el Hércules, Embraer aún construye esa infraestructura. Además, aunque ya opera en países de la OTAN como Portugal y Hungría, su historial aún es joven, lo que genera cierta desconfianza en algunos compradores potenciales. La incógnita que muchos se plantean es si un avión con tan poca experiencia en misiones de combate podrá demostrar en la práctica la superioridad que promete sobre el papel. La lista de usuarios actuales refuerza su credibilidad: Brasil, Portugal, Hungría, Países Bajos, República Checa y Austria. La entrada de estas naciones de la OTAN fue un triunfo diplomático para Brasil y una muestra de confianza en el avión. Sin embargo, no estuvo libre de polémicas. En Portugal, la decisión de comprar el KC390 provocó un enfrentamiento político, con críticas de que se trataba de una compra influenciada por acuerdos de cooperación con Brasil más que por criterios puramente técnicos. El contrato, valuado en cientos de millones de euros, se vio afectado por retrasos en las entregas y ajustes en los costos, lo que generó tensiones dentro del Parlamento portugués. Los testimonios de los pilotos son, sin embargo, la mejor carta de presentación.
En ejercicios internacionales, pilotos portugueses y brasileños han destacado que el KC-390 tiene una maniobrabilidad sorprendente para su tamaño, una cabina intuitiva y una respuesta inmediata en condiciones extremas. El mayor hito en operaciones reales ha sido su despliegue en misiones humanitarias y de logística, donde su velocidad y capacidad de carga demostraron ser superiores a las de modelos más antiguos. Durante la pandemia de COVID-19, el KC-390 transportó toneladas de suministros médicos dentro y fuera de Brasil en tiempos récord. Hasta ahora, no ha habido un escenario de combate en el que el Millennium haya participado directamente. Su papel sigue siendo principalmente de transporte estratégico, evacuación y misiones de ayuda. El suspenso está en lo que todavía no ha ocurrido. ¿Cómo responderá este avión cuando enfrente por primera vez un teatro de operaciones bajo fuego enemigo? ¿Será su velocidad una ventaja definitiva o quedará en evidencia la falta de experiencia en combate real? Hoy, el KC-390 se encuentra en la línea de equilibrio entre promesa y consolidación. Es un avión con fortalezas claras, rapidez, costos operativos bajos, tecnología avanzada y una flexibilidad única. Pero también con debilidades, producción lenta, infraestructura limitada y falta de un historial de combate. Lo que define su futuro no es lo que ya logró, sino lo que falta por demostrar en el terreno. El desenlace de esta historia sigue abierto, y lo que está en juego es más que un contrato. Es la posibilidad de que Brasil, con el KC-390, rompa definitivamente la hegemonía de los gigantes tradicionales en la aviación militar. El KC-390 Millennium, a pesar de sus logros tecnológicos y de haber conquistado un espacio en el mercado internacional, no ha escapado a las turbulencias financieras y políticas que suelen acompañar a los grandes proyectos militares. Desde sus primeras entregas hasta los contratos con países de la OTAN, la historia del Millennium ha estado marcada por retrasos, sobrecostos y debates que pusieron a prueba la credibilidad de Brasil como fabricante de aeronaves de defensa. Uno de los casos más sonados fue el de Portugal. En 2019, el gobierno portugués firmó un contrato para adquirir 5 unidades del KC-390, por un valor aproximado de 827 millones de euros. La decisión estuvo rodeada de polémica desde el inicio. Algunos sectores políticos acusaron al gobierno de haber cedido ante presiones diplomáticas de Brasil, argumentando que el país debía haber apostado por continuar con modelos más consolidados como el C-130J o el A400M europeo. Además, poco después de firmado el contrato, comenzaron a surgir problemas en los plazos de entrega. Embraer, enfrentando limitaciones de producción y dificultades financieras, no pudo cumplir con las fechas iniciales, lo que desató una ola de críticas en la prensa y en el Parlamento portugués. La duda era inevitable. ¿Había cometido Portugal un error estratégico al confiar en un avión a un joven, cuya cadena de producción no estaba plenamente consolidada? Los retrasos no fueron exclusivos de Portugal. La propia Fuerza Aérea Brasileña, que había planeado recibir 28 unidades, se vio obligada a renegociar el contrato y reducir el pedido a 22 debido a restricciones presupuestarias internas. Este ajuste puso en evidencia las tensiones entre el deseo de independencia tecnológica y las realidades económicas de un país que enfrentaba recesión y recortes en defensa. En paralelo, Embraer también tuvo que reorganizar su programa tras la fallida fusión con Boeing en 2020, lo que afectó su estructura financiera y la proyección global del KC-390. A estos problemas se sumaron acusaciones de sobrecostos. Aunque Embraer defendió que los incrementos estaban relacionados con la modernización de sistemas y las adaptaciones solicitadas por los clientes, críticos en Brasil y en el extranjero señalaron que el precio del Millennium estaba superando las estimaciones iniciales, acercándose peligrosamente al rango de la A400M, que en teoría jugaba en una categoría superior. El riesgo era claro. Si el KC-390 perdía su ventaja de costo, ¿seguiría siendo atractivo para las naciones que lo estaban evaluando como alternativa más económica? Pese a las controversias, el avión continuó sumando compradores. Hungría adquirió 2 unidades en 2020, y en 2022 Países Bajos anunció su decisión de incorporar 5 aviones para reemplazar su flota de C-130H. La República Checa y Austria también formalizaron pedidos, lo que consolidó la entrada del KC-390 en la OTAN. Este hecho fue histórico,
Nunca antes un avión militar de diseño latinoamericano había sido adoptado por varias fuerzas aéreas europeas de manera conjunta. Sin embargo, la entrada a ese selecto club también aumentó las exigencias. Los clientes europeos demandaron certificaciones adicionales, adaptaciones a estándares OTAN y garantías de soporte logístico de largo plazo, lo que obligó a Embraer a invertir aún más en su infraestructura. Los testimonios de los pilotos europeos han sido positivos. Un oficial portugués, tras las primeras pruebas, declaró que el KC-390 ofrecía una combinación de velocidad y estabilidad que supera lo que conocíamos con el Hércules. Pilotos neerlandeses también destacaron la eficiencia de su cabina digital y la rapidez en misiones de despliegue. Sin embargo, las críticas persisten en el ámbito logístico. La red de soporte de Embraer aún está en construcción, y países acostumbrados a la estructura global de Lockheed Martin y Airbus señalan que las piezas de repuesto y el mantenimiento aún no alcanzan la fluidez deseada. Hasta la fecha, el KC-390 no ha participado en combates, pero sí ha estado en operaciones multinacionales de la OTAN, donde se le ha puesto a prueba en maniobras conjuntas de reabastecimiento y despliegue rápido. En estos escenarios, su capacidad de cargar 26 toneladas a gran velocidad ha demostrado ser un factor diferenciador. Aún así, la falta de experiencia en zonas de guerra sigue siendo un punto débil en su historial. Y la gran incógnita permanece. ¿Qué pasará el día que el Millennium sea enviado a un conflicto real? ¿Confirmará su reputación como la alternativa moderna y veloz al Hércules? ¿O quedará en evidencia lo que algunos críticos temen, que todavía no ha sido probado en las condiciones más extremas? Hoy, el KC-390 se mueve entre la fortaleza y la vulnerabilidad. Su principal fortaleza es haber demostrado que Brasil puede producir un avión militar competitivo, capaz de entrar en los mercados más exigentes del mundo. También ha probado su velocidad, versatilidad y modernidad frente a rivales de mayor tradición. Sus debilidades radican en la lentitud de la producción, los sobrecostos, los retrasos y la limitada infraestructura de soporte global. Lo que está en juego no es solo la reputación de Embraer, sino la credibilidad de Brasil como potencia aeronáutica emergente. El KC-390 Millennium no es simplemente un avión. Es un símbolo de ambición, independencia y riesgo. Brasil, un país históricamente dependiente de la tecnología extranjera, decidió enfrentarse a una industria dominada por gigantes y demostrar que podía producir una máquina de transporte militar que no solo cumpliera con las necesidades nacionales, sino que además compitiera en el mercado internacional. En ese camino, el Millennium rompió paradigmas. Se convirtió en el avión militar más grande jamás fabricado en América Latina. Fue adoptado por países de la OTAN y demostró que la ingeniería brasileña estaba lista para jugar en las grandes ligas. Pero junto a cada logro, aparecieron sombras. Retrasos en la producción, sobrecostos que amenazaban con borrar la ventaja económica que lo hacía atractivo, presiones políticas en contratos internacionales y dudas sobre su falta de experiencia en combate real. El caso de Portugal mostró que los éxitos técnicos no siempre son suficientes para convencer a la opinión pública, y que un avión, por más innovador que sea, está siempre expuesto a la tormenta de la política y las finanzas. La pregunta inevitable es si el Millennium podrá resistir el peso de esas expectativas o si terminará siendo víctima de su propia ambición. Lo cierto es que el KC-390 ya cambió la narrativa. En un mundo donde pocas naciones tienen la capacidad de producir aviones militares estratégicos, Brasil logró romper esa barrera y colocarse al lado de jugadores históricos. Sus ventajas son indiscutibles: velocidad superior, capacidad de carga flexible, tecnología de cabina avanzada y costos operativos relativamente bajos. Sus debilidades también lo son: falta de infraestructura logística global, un historial aún corto y un número de unidades fabricadas que no alcanza la escala de sus rivales. Para los pilotos que lo han volado, la experiencia es clara. El Millennium es un salto generacional. La Fuerza Aérea Brasileña lo ve como un orgullo nacional, mientras los europeos que ya lo adoptaron destacan su eficiencia y potencia. Sin embargo, el mundo de la aviación militar no perdona. La reputación definitiva de un avión se define en el campo de batalla, y en ese terreno el KC-390 todavía no ha sido puesto a prueba. El suspenso se mantiene. ¿Será el Millennium recordado como el heredero que destronó al Hércules, o como un proyecto que prometió más de lo que pudo cumplir?
En última instancia, lo que está en juego es mucho más que el futuro de un avión. Es la credibilidad de Embraer, la posición de Brasil como potencia industrial militar y la posibilidad de que una nación emergente imponga sus alas en los cielos del mundo. Cada contrato, cada misión y cada operación del KC-390 escribe una línea más en esa historia. Y aunque el veredicto final aún no ha llegado, una cosa es segura. El Millennium ya dejó de ser solo un proyecto para convertirse en un desafío vivo que pone a prueba la idea de que los gigantes pueden nacer también en tierras inesperadas. Y es ahí donde la tensión se vuelve irresistible. Lo que veremos en los próximos años no será solo el desempeño de un avión, sino la respuesta a una pregunta que mantiene cautivo al mundo de la aviación militar. ¿Puede el KC-390 Millennium cambiar para siempre el equilibrio de poder en el aire? ¿O será recordado como un sueño que voló demasiado alto?